vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
vez más, todas las voces, todas las voces. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que esta noche nos visitan virtualmente. Nuevamente agradecemos al Señor que podemos abrir la Escritura a través de este medio. Hoy hemos tenido una hermosa cena del Señor a la mañana. Salimos muy bendecidos porque le pudimos ofrecer al Señor nuestro sacrificio de cántico y también nuestro corazón a los pies de Él. Ahora, antes de continuar con esta reunión, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor Dios Padre amado, te agradecemos por estos momentos, Señor, que podemos, Señor, estar por otro medio. Padre, ahora te pido, Señor, que lo bendiga, Señor, que bendiga tu palabra. También, Señor, a tu siervo, Señor, que se prepara para dar el mensaje que esté diciendo también a cada uno de nosotros. Señor, todo en tus manos, Señor, en esta reunión, para que sea todo para ti, Señor. Te agradecemos todo, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, hermano, les invito a que cantemos un himno que es el número 83. Dice: nuevas alegres para decirles tengo yo ahora y estas son, que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón. Y que también aún queda lugar en la casa celestial para aquellos que quisieran la salvación aceptar. Goce mundano se ha dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su favor. Él me guía cada día en su gran amor y verdad. Ya no me importa lo que dijeren los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado. Voy a la gloria, reino de amor. Siempre yo tengo luces aquí, luces de descanso tengo allí. Oh, qué gozo para mi alma cuando me llame el Señor. Dice en la primera parte: nuevas alegres para decirles tengo yo ahora y estas son, que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón, y que también aún queda lugar en la casa celestial para aquellos que quisieran la salvación aceptar. Hoy es un día de salvación. Si tú ya no eres el Señor, abre tu corazón y acéptalo como único Salvador. Él está esperando que tú le hables, que tú le digas: Señor, perdón mis pecados, soy un pecador, entre a mí y hazme libre. Ahora sí, tenemos el himno.
Muy bien, buenas tardes. En esta hora de predicación vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, y en ella vamos a mirar un relato de una persona, de alguien que tenía mucha influencia en su tiempo. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos narra este pasaje, esta historia de un hombre que era muy conocido en aquel tiempo, Jesús y Nicodemo. Y dice la palabra de Dios en Evangelio según San Juan, capítulo 3, vamos a comenzar desde el versículo 1 para que así aquellos que no conocen la historia de este hombre puedan conocerla. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Y si había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta este lugar, y que el Señor bendiga esta preciosa porción en nuestros corazones, en nuestras vidas. Aquí vemos el relato de esta persona, Nicodemo. Nicodemo era un magistrado, era una persona muy influyente en Israel. Era un principal, era un conocedor de la ley. Era una persona muy educada, muy instruida. Pero aquí vemos algo que dice la palabra de Dios: este vino a Jesús de noche. Quizás fue de noche porque sabía que Jesús durante el día estaba muy ocupado.
El Señor Jesucristo durante el día se dedicaba a enseñar la palabra, a anunciar este Evangelio, se ocupaba en sanar enfermos, a dar vista a los ciegos, a hacer caminar a aquellos que no podían caminar. Entonces, quizás Nicodemo sabía de que el Señor Jesucristo durante el día estaba muy ocupado. Entonces, ha preferido quizás ir de noche, en la tranquilidad, en la soledad en el cual estaba el Señor Jesucristo. O también algunos piensan que podía ser que Nicodemo tenía miedo o era una persona que no quería que los demás, los sacerdotes o las personas del pueblo lo vieran. Y es por eso que trató de ir de noche a verlo a Jesús. Pero quizás Nicodemo tenía una intención, algo dentro de suyo que quería saber. Había un deseo en su vida de saber, conocer cómo debía hacer para tener la vida eterna. Y cuando el Señor Jesucristo le explica cómo debía ser, Nicodemo no entendía. Por eso el Señor le dice, ¿cómo? Tú eres una persona de influencia, una persona que sabe, conoce todas las leyes, conoce todo, y no sabes esto. Porque dice el versículo, vino Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos que Nicodemo tenía conocimiento quién era el Señor Jesucristo. Tenía conocimiento de que el Señor se dedicaba y enseñaba y hacía señales, prodigios y milagros. Entonces Nicodemo quería saber y quería conocer todas estas cosas. Y respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es reconocer que una persona es pecadora, reconocer que hemos nacido en pecado, porque en pecado, dice la palabra de Dios, me concibió mi madre, y es por eso que estamos en pecado. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, han caído, no hicieron lo que el Señor le había mandado, y es por eso que el Señor los sacó del Edén, de aquel lugar de privilegios que tenían. Pero aquí Nicodemo le pregunta al Señor Jesucristo porque estaba muy interesado de saber y conocer algo más. Él quería saber más de las cosas de Dios y es por eso que se acerca a Jesús. Y podríamos pensar que sí, fue de noche para estar más tranquilo, para poder conversar mejor con el Señor, para que nadie lo molestase. Muchos piensan que era muy prudente en ese sentido, que había prudencia en cuanto a acercarse al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba todo el día ocupado y eso Nicodemo lo sabía. Pero él quería acercarse al Señor Jesús para conocer qué es lo que él debía hacer. Y miren lo que dice el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, al Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesucristo le explica aquí que nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que vino del cielo a este mundo a nacer, como vamos a recordar entre unos días, recordar ese bendito y glorioso nacimiento de nuestro bendito y amado Salvador. Y aquí nos sigue hablando, y el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sabemos que el Señor Jesucristo fue levantado en una cruz, fue clavado en ese madero maldito entre el cielo y la tierra. Y es por eso que dice acá, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Allí nos habla en la Biblia, en los primeros libros, de que Moisés tuvo que hacer una serpiente de metal y levantarla para que aquellos hombres que eran picados o mordidos por las víboras, por la serpiente, si levantasen la vista y mirasen a esa serpiente,
esa mordedura no le causaba problema. Es por eso que aquí leemos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor Jesucristo fue levantado en una cruz, y nosotros los hombres, al levantar nuestra vista y mirar a nuestro Señor Jesucristo y clamar por el perdón de nuestros pecados, obtenemos la redención y la vida eterna. He obtenido yo la redención y la vida eterna. ¿Por qué? Porque he hecho como estos hombres en la antigüedad que levantaban la vista y miraban aquella serpiente de metal. Yo un día me acerqué a Cristo, levanté mi vista y miré al Hijo amado de Dios que moría en una cruz por mí, un vil pecador. Y es por eso que el Hijo amado de Dios, como dice este precioso pasaje, fue levantado en una cruz. Y dice en el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Y nosotros debemos mirar a esa cruz, pero no solamente mirarla, sino ver allá al bendito y amado Hijo de Dios, ver a aquel bendito Salvador que moría en mi lugar y que moría en tu lugar. Es por eso que el Señor Jesucristo fue crucificado. Era el único que podía pagar el precio de nuestra redención, porque era justo. En Él no había pecado, pero sí Él se hizo pecado, porque Él cargó sobre sus hombros mis pecados y los tuyos. Los llevó y los clavó allí en el madero maldito de la cruz. Es por eso que en el versículo 15 dice, para que tengamos vida eterna. El Señor Jesucristo, a través de esa obra, a través de la obra de la cruz, nos da la salvación, porque esa sangre derramada en la cruz nos limpia de todos nuestros pecados. Él es el único Salvador. Miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 35. Capítulo 6, versículo 35. Nos dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo era el pan de vida. Y también es el agua refrescante, es la fuente inagotable de salvación, de vida eterna. Y si seguimos leyendo, nos dice en el versículo 16, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, su único Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Pero hay promesas divinas en la palabra de Dios. Hay promesas maravillosas en la palabra de Dios. Miren lo que dice en el capítulo 5, versículo 24. El mismo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son promesas divinas de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que ya han clamado por el perdón de sus pecados. Así dice su palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El Señor Jesucristo fue enviado de los cielos. El Padre lo envió a este mundo a que naciese, y nació tan humildemente. Mostró su humildad para que nosotros fuésemos ricos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, el que cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido lavados con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque ha pasado de muerte a vida, porque nosotros, estando con todos nuestros pecados, estábamos condenados al infierno eterno. Estábamos destinados a ese lugar tan terrible, porque nuestros pecados nos habían hecho separación con nuestro Padre Celestial.
nuestras iniquidades las iniquidades que había en nuestra vida nos separaban de ese amor tan grande que tiene nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de nuestro Señor Jesucristo que vino a este mundo era dar vida y vida eterna a los hombres y a las mujeres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Y la misión de nuestro Señor Jesucristo era la misión que el Padre le había encomendado: venir a este mundo, a nacer y después morir en una cruz. Pero también podemos leer un pasaje de las Sagradas Escrituras que está en capítulo 6, versículo 68. 6:68 nos dice lo siguiente: respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Simón Pedro le dice al Señor Jesucristo, Señor, ¿a quién iremos? No había otro quien podía tener las palabras de vida eterna. No solamente las palabras, sino dar al hombre y a la mujer este regalo maravilloso, esta salvación preciosa, que no es por oro o comprada con oro o con plata, sino que es la gracia de nuestro Padre Celestial, el regalo precioso que nuestro Padre nos dio. Él envió a su Hijo Jesucristo, como hemos leído, para que muriese en una cruz, para darnos vida y vida en abundancia. El que cree, dice, no es condenado. Aquel que confiesa a Jesucristo sus pecados y le pide perdón de sus pecados no es condenado. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 18, pero el que no cree, aquel que rehúsa reconocer que es un pecador, aquel que rechaza a Cristo como su Salvador, ya dice la palabra de Dios, ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero aquellos que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no hay ninguna condenación. Nuestros pecados han sido lavados con esa sangre preciosa. Nuestros pecados, dice la palabra de Dios, que han sido arrojados en lo profundo de la mar, para nunca más acordarse de ellos. Así lo dice su palabra, y el Señor no es hombre para fallar, no es hombre para mentir, no es hombre para engañar. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Él es fiel, Él es verdadero. Y la palabra de Dios dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesucristo él mismo dice que Él es la luz. Él vino a dar la luz a este mundo que vivía en tinieblas, en pecado, que vivía en la esclavitud. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las obras de los hombres son malas. El hombre vive en el pecado, vive en el engaño, vive en las cosas que realmente a Dios no le agrada. Dios no ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece aquellas cosas que están en la oscuridad, en las tinieblas. Y dice también la palabra de Dios, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y miremos Romanos 5, 18, lo que nos dice la palabra de Dios, para ir terminando. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Bien, hemos dicho que por un hombre, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Y por estos, nuestros primeros padres, vino el pecado, la transgresión. Pero por un solo hombre también vino la justificación y la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz para darme vida y vida en abundancia, vida eterna. No aquí solamente disfrutar esa bendición aquí, sino en las glorias celestiales, cuando Él venga a buscarnos para llevarnos, para estar con Él para toda la eternidad. Mi querido, el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Yo vivía perdido en el pecado, en las tinieblas, en la oscuridad. Y tú, si no vienes a Cristo también, quizás estás viviendo en las tinieblas como lo hacía yo, pero el Señor te ama, porque de tal manera amó Dios, me amó a mí, que ha dado a su Hijo Jesucristo que muera en mi lugar. Ese lugar de maldición merecía yo, pero el Señor Jesucristo lo ocupó por mí, por el amor de nuestro Padre Celestial. Que el Señor en este día pueda también hablar a cada corazón. Y tú que si no eres del Señor, si todavía no te has reconocido, si todavía vives en el pecado, en la esclavitud, el Señor Jesucristo te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que el Señor te bendiga. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta reunión. Que sea para bendición para nuestra alma, todo lo que hemos escuchado hoy, que tengamos la práctica, que nos hemos hacedores también poseedores de la palabra, que la podemos predicar a otros. También me dice a cada uno que ha escuchado este mensaje, cada hermano, cada amigo que quizás también lo ha escuchado, para que sea bendecido y si tuviera la razón del Señor, que abra en su corazón. Ahora sí, ahora vamos a terminar esta reunión con una palabra de oración. Oremos. Dios Padre amado, te agradecemos, Padre, por esta hermosa reunión, Señor. Te pido que bendiga, Señor, a tu siervo que tenemos la palabra. Gracias le damos, Señor, porque se ha preparado para darnos el elemento prioritario a nosotros, Señor. Te dejamos, Señor, el resto de la noche, Señor, para seguir guardando, bendiciendo, con esa Padre, esta semana, Señor, nueva. Que nos vamos a tu bendición, tu cuidado, Señor, de esta pandemia que está azotando el mundo, Señor, de este coronavirus, Señor, que tú nos estés protegiendo, Señor, a todos nosotros, Señor, a todos hijos tuyos, Señor, a todos los hermanos de toda esta iglesia, Señor. Te bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, bendice a la ancianos de la iglesia, Señor. Guárdalos de todo peligro, Señor. Guarda en tu mano. Ahora sí, Señor, que nos estés guardando, bendiciendo y protegiendo. Le hacemos todo, te lo pedimos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo, Dios eterno. Te amo más que a mí misma viva. Te amo con pasión, te amo con fervor, y te amo más que a mí misma viva. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma
Señor.